Muy bien, pues vamos a la Biblia, hermanos y hermanas. Vamos a la Biblia y quiero yo que meditemos el día de hoy en unos versículos del primer libro de la Biblia. ¿Recuerdan cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Génesis. Y por cierto, la palabra Génesis significa comienzo. Por eso es que aparece allí al comienzo de la Biblia, al principio. Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. A estas alturas de este pleno siglo XXI en el que estamos viviendo, en este año 2023, es necesario, hermanos, que como creyentes y como iglesia hablemos de algunas cosas. Es necesario también incluso en ocasiones que como creyentes y como iglesia, cuando sea necesario y de la manera correcta, con humildad, defendamos, hagamos la tarea de apologistas, que hagamos apología. La apología es la defensa de la fe. A estas alturas, en el mundo en el que vivimos, hermanos, como creyentes, tenemos que estar bien firmes en cuanto a nuestra fe y en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña con relación a algunas cosas. Lo que vamos a ver el día de hoy, la mayoría de ustedes creo ya lo saben, lo han escuchado, no es la primera vez que hablamos de esto, pero entiendo también que hay personas que probablemente o no lo han entendido bien o no lo han escuchado, o lo han escuchado, pero no de la manera como la Biblia lo enseña, y es mi intención que todos, ya sea que algunos recordemos lo que la palabra de Dios dice, y que otros sepan, a lo mejor por primera vez, lo que la palabra de Dios dice con relación a las cosas que quiero que veamos el día de hoy. Hace algunas décadas, no mucho tiempo atrás, por ahí todavía, creo yo, todavía a mediados del siglo pasado, del siglo XX, por ahí por 1950, 1960, todavía creo, no se consideraba necesario hablar de estas cosas de las que vamos a hablar hoy, era algo que la gente consideraba normal, lo lógico. A estas alturas ya la gente no ve estas cosas como normal. De hecho, las cosas han cambiado y ahora la gente en general, el mundo, sobre todo obviamente quienes no conocen a Dios, hacen lo que la Biblia dice allá en el libro de Isaías. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. De modo que la sociedad está girando de manera vertiginosa, de manera acelerada y cada vez más y más y más alejándose de Dios y dándole la espalda a Dios. Y cada vez más y más negando las cosas como Dios ha dicho que son y diciendo que son de otra manera como obviamente Dios no ha dicho que son. Así que si queremos reafirmar nuestra fe en cuanto a algunas cosas, tenemos que ir a la palabra de Dios, obviamente. Y tenemos que ir, en algunos casos, como el día de hoy, tenemos que ir al principio, como lo vamos a hacer ahora, y ver cómo Dios diseñó y creó todas las cosas. ¿Ok? Entonces, en Génesis, capítulo 1, las primeras palabras de la Biblia, aquí en Génesis 1, versículo 1, dicen así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Noten allí esa frase, esas 4 palabras: en el principio Dios, en el principio Dios. Es importante mencionar esto y es importante también hacer un poquito detenernos un poquito en estas 4 palabras, en esta frase: en el principio Dios. Mira, cuando todo tuvo un principio, Dios ya era. Eso es algo que creemos, eso es algo que la Biblia enseña claramente.
Repito, cuando todo tuvo un principio, Dios ya era. Él es el Dios todopoderoso, eterno. Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el único Dios y aparte de Él no hay nada ni hay nadie. Así que Él es eterno, pero también Él es increado, como dicen los teólogos. ¿Qué significa el hecho de que Él es increado? Que Él no fue creado. Él siempre ha sido, es y será. Y como es el creador de todas las cosas, Él es el dueño y Señor absoluto de las cosas, incluyéndote a ti y a mí. ¿Recuerdan el Salmo 100? No lo busquen, pero probablemente recuerdan el Salmo 100, creo que es el versículo 4. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Se fijan? Él es el creador y Él es entonces el dueño y Señor. Está mal, no está bien. El mundo podrá decir muchas cosas, pero si no se acomoda, si no se adapta a lo diseñado por Dios desde el principio, está mal. El asunto, hermanos, es que, repito, a estas alturas en el año, en el tiempo que estamos viviendo, estamos rodeados de gente que está haciéndonos creer y algunos incluso están tratando de imponer sus creencias diciendo que las cosas no son así. Diciendo que todo es invención del hombre, para beneficio del hombre y en particular beneficio del varón, de los hombres, de los varones, y que las cosas tienen que cambiar. Y si no tenemos cuidado, somos propensos y corremos el riesgo de ser arrastrados por las diferentes creencias, doctrinas y enseñanzas que hay a nuestro alrededor en el mundo. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿recuerdan Romanos capítulo 12? Después de que les dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Enseguida les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te fijas? Lo que el Señor dice, no te conformes a este siglo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes cómo tu entendimiento va a ser transformado? Con la palabra de Dios. Y cuando tu entendimiento sea transformado, entonces tu conducta, tu actuar, tu manera de pensar va a ser también transformada. Y tú no vas a seguir la corriente del mundo. Tú vas a ir, de hecho, en contra de la corriente del mundo. Así que en el principio, Dios. Grábate eso. En el principio, Dios. Dios, el eterno. El eterno. Él ya era. Ya era. Pero no es todo lo que dice. En el principio, dice el versículo 1, Dios creó. ¿Te fijas? Dios creó. Dios creó. De la nada, mira, piensa tantito. Yo intento hacerlo a veces y mi mente simplemente no da. Lo reconozco. Mi mente no da. Pero de la nada, imagínate nada. Nada. De la nada, Dios creó todo. ¿Cómo? No lo sé. Con el poder de su palabra. De la nada Dios creó todo. La materia, el tiempo, el espacio, la energía, el cosmos en general, lo que conocemos como cosmos. Aunque en el principio no era cosmos todavía, era caos. ¿Sabes por qué? Por lo que dice también ahí en el versículo 2. Dice que en el principio, en el 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, pero en el 2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Recuerdas cómo lo dice la Reina Valera? Y la tierra estaba desordenada
y vacía. Todavía no era cosmos, era caos. Y Dios, como solo Él puede hacerlo con su poder, fue dándole forma, fue poniendo orden a la creación. Como solo Él puede hacerlo. Y dice más adelante, versículo 6, entonces Dios dijo que haya, no, perdón, me estoy explicando en el versículo 3, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. ¿Te fijas? Poco a poco, entonces Dios fue poniendo orden. Versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, versículo 14, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. ¿Se fijan? Día tras día. Y entonces llegamos al sexto día. Versículo 24. Déjenme brincarme el 24 y 25. 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho,
y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Vamos a brincarnos. Déjenme seguir leyendo tantito. Y pasen al capítulo 2, por favor. Capítulo 2 y versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Hasta ahí nada más. Dios creó. En el principio, Dios creó. Ya dijimos entonces que de la nada, Dios creó todo. Y ese todo, que en un principio era un caos, Dios día tras día, ya lo vimos, fue dándole orden, fue poniendo orden, hasta que fue un orden, el cosmos. Día tras día, y en el sexto día, al final de todo, como ya lo sabemos, como ya lo leímos, como si fuera la cereza del pastel, Dios, el Creador, creó al ser humano. La corona de la creación, como dicen también muchos teólogos. El ser humano es la corona de la creación. ¿Se dieron cuenta lo que dice el pasaje que hemos leído acerca de la creación del ser humano? Capítulo 1, versículos 26 y 27. Dios los creó. Y dice que Dios creó al ser humano, en el versículo 26, a su imagen. Dios, de alguna manera, hablando consigo mismo, dice, versículo 26, Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Dios creó al ser humano y lo creó a su imagen. Versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Ahí está. Dios, el Creador, crea al ser humano, lo crea a su imagen, a su semejanza, como dice también la Reina Valera. Y esto nos enseña algo, o nos recuerda algo, porque de hecho lo sabemos. El ser humano, óiganlo bien, el ser humano, hombre y mujer, lleva plasmada la imagen de Dios. Somos seres creados a imagen de Dios. Tú que estás aquí, yo también que estoy aquí, llevamos la imagen de Dios. La llevamos plasmada, reflejamos de alguna manera la imagen de Dios. Pero el pasaje dice que, aparte de que Dios creó al ser humano a su imagen, también dice que creó al ser humano en dos versiones. Permítanme decirlo de esta manera. Dios creó al ser humano en dos versiones. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer, como dice la traducción que estamos usando. Hombre y mujer, no hay más. Este es el diseño de Dios, este es la creación de Dios, este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él creó al ser humano a su imagen y lo creó de esa manera, en dos versiones, hombre y mujer. Y ambos, tanto el hombre como la mujer, son iguales, porque tanto el hombre como la mujer son creados a la imagen de Dios. Así que hombre y mujer son iguales, iguales en valor, iguales en dignidad, pero al mismo tiempo son diferentes. ¿Te fijas?
Son iguales en valor y dignidad, pero diferentes en cuanto a funciones y en cuanto a roles. Iguales en valor y en dignidad, pero diferentes el uno del otro. Y muchas de esas diferencias entre el hombre y la mujer son simplemente obvias. Basta simplemente con vernos. Somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Pero eso no elimina el hecho de que llevamos la imagen de Dios, de que hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto, tanto hombres como mujeres somos iguales en valor y en dignidad. Hermano que estás aquí, hermano varón que estás aquí, oye bien esto, no eres varón por casualidad. Fuiste diseñado y creado por Dios como varón. Y eso es lo que eres, un varón. Naciste varón y vas a morir siendo varón. Dios así te creó y te diseñó. Hermana que estás aquí, no eres mujer por casualidad. Fuiste diseñada y creada por Dios como mujer. Naciste mujer y vas a morir siendo mujer. No se trata como el mundo dice. No se trata de cómo te sientes. Las cosas no son así. No se trata de que si te crees un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, entonces eres una mujer, aunque todo indique que eres un hombre. No, no es así. No es así. No se trata de cómo te sientes, ni de lo que creas que eres, ni de lo que el mundo dice que eres. ¿Eres varón o eres mujer? No hay más. Ese es el diseño de Dios desde el principio. ¿Sí? Y el ser humano entonces, estamos viendo, fue creado por Dios, varón y hembra, y fue creado a la imagen de Dios. Y quiero concentrarme más en esto, en la imagen de Dios que el ser humano lleva en sí mismo. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Pero el ser humano no solo tiene la imagen de Dios. Es decir, el ser humano no solo es portador de la imagen de Dios. El ser humano es la imagen de Dios. ¿Ven la diferencia? No es que solo tiene la imagen de Dios, sino que el ser humano es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es lo que define al ser humano. La imagen de Dios es lo que nos define a ti y a mí. La imagen de Dios es nuestra identidad, es nuestro valor. El ser humano tiene identidad y tiene valor porque es la imagen de Dios, porque fue creado a imagen de Dios. No es porque seamos hombres que valemos más, no es porque sean mujeres que valen más, no, aquí no se trata de una competencia, no es que los hombres valgan más o las mujeres valgan más, no, es porque tanto hombres como mujeres han sido creados por Dios y han sido creados a imagen de Dios. Son la imagen de Dios, portan la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no solo define nuestra identidad, es decir, no solo define lo que somos, también la imagen de Dios define lo que hacemos. Repito, la imagen de Dios que llevamos nosotros sí define nuestra identidad, lo que somos, pero también define lo que hacemos, es decir, nuestra responsabilidad. ¿Y sabes cuál es nuestra responsabilidad? Y me estoy refiriendo al ser humano en general, no únicamente a los cristianos, sino al ser humano en general. ¿Sabes cuál es la responsabilidad del ser humano? ¿Sabes con qué propósito lo creó Dios? Pues mira,
Ambos, tanto hombres como mujeres, fueron creados por Dios para reflejar la imagen de Dios y representar a Dios. Ese es uno de los propósitos por los cuales hemos sido creados. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es reflejar la imagen de Dios y representar a Dios. Y si tú te preguntas, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cómo puedo reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo puedo representar a Dios? Respuesta: viviendo, portándote, comportándote como lo que eres. Si eres varón, vive como varón, compórtate como varón. Si eres mujer, vive como mujer, compórtate como mujer. Siendo hombres, siendo mujeres, de acuerdo al diseño bíblico, al diseño de Dios, es como reflejamos o representamos de manera fiel la imagen de Dios que llevamos como seres humanos. Compórtate como varón, compórtate como mujer. Y quiero hablar entonces ahorita nada más, de dos cosas, brevemente, por mencionar algunas, hablando de nuestras responsabilidades como hombres y como mujeres. En primer lugar, quiero que noten algo que es fácil darse cuenta en el pasaje que hemos leído. Dios creó al ser humano, ya lo vimos, lo creó en dos versiones, hombre y mujer. Hemos leído y se dieron cuenta a quién creó Dios primero. ¿A quién creó Dios primero? Al hombre, al varón, al varón. ¿Ah? El hecho de que el hombre haya sido creado, eso implica que el hombre, el varón, ha recibido de parte de Dios autoridad. Y tenemos que hablar de eso. Esto es algo que lamentablemente a estas alturas no es nada popular en el mundo. Y hay gente que oye hablar de esto y se da de topes, simplemente o no lo quiere entender o no lo entiende y se rebela contra esto. ¿Por qué? Preguntan a muchos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el hombre y no la mujer? Bueno, pregúntale a Dios. Dios así diseñó las cosas. Dios creó primero al hombre. Y repito, el hecho de que el hombre haya sido creado primero, eso implica que él tiene el deber, la responsabilidad de ejercer liderazgo, de ejercer autoridad. Pero aquí es donde quiero que entendamos, y aunque tengamos que mencionar nuevamente algunas cosas, quiero que pongamos, con la ayuda de Dios, que entendamos y que pongamos en práctica lo que acabo de decir. Tenemos que portarnos como hombres. Y para esto tenemos que entender lo que implica tener autoridad o ser líderes. El apóstol Pablo allá en Efesios dice que el marido es cabeza de la mujer. ¿Recuerdan aquel pasaje? Efesios capítulo 5. Primero le dice a las casadas, sujétense o sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y si yo quiero predicar y enseñar fielmente la palabra de Dios, yo tengo que decir estas cosas como son. El marido es cabeza de la mujer. Y ser cabeza implica liderazgo y autoridad, pero no como muchos piensan, lamentablemente, que es tener liderazgo o autoridad. Lamentablemente muchos malinterpretan esto y muchos entienden mal el concepto de lo que es ser cabeza o el concepto de lo que es ser líder o ser autoridad. Y se van al extremo. Y en vez de ser líderes protectores, amorosos, son dictadores crueles que maltratan a las personas que están a su alrededor. Tristemente es una realidad. Y no podemos negar esto. Se da. Y se da mucho en todo el mundo
lamentablemente. Acompáñenme, miren rapidito a ese pasaje que estaba mencionando, Efesios capítulo 5. Y recuerden que el apóstol Pablo está hablando aquí en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Así que un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo va a manifestar estas cosas en su vida. Versículo 21, 5:21, les dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Se fijan? Así que lo hemos mencionado en otras ocasiones. El llamado a someterse no es únicamente para las mujeres o para las esposas. El llamado a someterse es para todos. Dice claramente en el versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero entonces ya Pablo enseguida lo desglosa y dice, versículo 22, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Por qué? Versículo 23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, para los esposos, porque estamos hablando de los esposos. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Te fijas? Lo que la Biblia enseña acerca de ser cabeza, acerca de ser líder, acerca de tener autoridad. No se trata de que seas el mandamás en tu casa. No, no es eso. No. Es que ames a tu esposa y no con cualquier tipo de amor. Ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Más adelante, mira cómo dice. Versículo 26. Dice al final del 25 que Cristo amó a la iglesia y Él se entregó su vida por ella. 26, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, oigan, maridos, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Te fijas lo que implica ser autoridad? ¿Te fijas lo que implica ser líder? Ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Al grado de que si es necesario, si se da la ocasión, estés dispuesto a morir por ella. Ser líder no quiere decir abusar de la mujer o de la esposa, de ninguna manera, no. Y lamento de corazón que haya muchísimos hombres que ven la autoridad de esa manera. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ser líder, ser cabeza, tener autoridad, es amar a la esposa. Para los que están casados, es cuidarla y sustentarla como Cristo hace con la iglesia. Cuando haces eso, hombre que estás aquí, óyelo bien, cuando haces eso, tú estás reflejando la imagen de Dios. Y obviamente cuando no lo haces de ninguna manera, estás reflejando la imagen de Dios. ¿Y qué en el caso de las mujeres? Regresen a Génesis. Dios creó primero al hombre, le dio trabajo, Dios le dio trabajo al hombre, ¿recuerdan? Dios creó un jardín, un huerto llamado Edén. Por cierto, Edén significa delicias. Dios creó ese jardín, ese huerto, y después creó al hombre, y puso al hombre allí en el huerto del Edén, y lo puso a trabajar. No es para que el hombre estuviera ahí, tirado panza arriba,
sin hacer nada. No, lo puso a trabajar. Y oye bien esto, hablando de que llevamos la imagen de Dios. Hombre varón que estás aquí, cuando tú eres un hombre responsable y trabajas de manera responsable para sostener tu vida y la vida de tu familia, tú estás reflejando la imagen de Dios. Le dio tarea Dios al hombre, a Adán, le dio tarea para que nombrara, le pusiera nombre a todos los animales. Adán lo hizo, y imagínate. No puedo competir con los helados. Ya se fue, gracias a Dios. Ahora, imagínate a Adán allí en el jardín, poniéndole nombre a todos los animales, pasando los animales en pareja. Cada uno y Adán nombrándolos. Terminó a Adán esa tarea y dice el pasaje que no se halló compañera para él, ayuda para él. Esto, Dios diseñó y creó a la mujer para ser la ayuda del hombre. Dios diseñó y creó a la mujer para ser ayudante, ayudador del hombre. Ahora mira, tenemos que entender también esto, porque puede pasar lo mismo que como en el caso de los hombres. Si no se entiende el concepto claramente de lo que es la autoridad o el liderazgo, vamos a ejercer nuestra autoridad de manera equivocada. Y lo mismo puede pasar en el caso de las mujeres. Si no se entiende lo que es este concepto de ayuda ideal, la mujer va a estar quejándose constantemente, renegando, sin querer aceptar el rol y el diseño con el que Dios la ha creado. Así que, ¿qué significa esto de ayuda ideal? ¿Qué quiere decir el hecho de que la mujer fue creada por Dios para ser ayuda? Mira, el concepto, la idea que tiene la gente de un ayudante, y probablemente estarás de acuerdo conmigo, el concepto que tiene el mundo en general de un ayudante es que es alguien que no está muy preparado o capacitado para hacer ciertas cosas. ¿De acuerdo? Casi siempre la gente en general tiene esa idea, ¿no? Los que son ayudantes son menos preparados o son menos capacitados para hacer ciertas cosas. Son personas que, hablando de trabajo, trabajan bajo la dirección o bajo la supervisión de alguien que sí está más preparado o más capacitado para hacer ciertas cosas y que no quiere hacer ciertas cosas. Por eso pide la ayuda de alguien o contrata un ayudante. Por lo general, los ayudantes ganan menos que el supervisor, ¿verdad? Y por lo general, los ayudantes son vistos y son tratados como alguien inferior, lamentablemente. Ese es el concepto que la mayoría de la gente tiene de un ayudante. Y lamentablemente es el concepto que muchas mujeres, incluso mujeres cristianas, tienen de esta frase, ayuda ideal. Oyen, leen acerca de esto y se sienten inferiores, se sienten incapaces, pero no es así, no es así. La Biblia no enseña eso. Mira, la palabra que aparece aquí como ayuda, es la palabra hebrea en el original, dicen los que saben, es la palabra hebrea eser. ¿Te suena esa palabra? Eser. ¿Qué pasaje de la Biblia te recuerda esa palabra? Eser. Cuando los israelitas vencieron a los filisteos en una batalla tremenda, el profeta Samuel levantó un monumento, unas piedras, en Mizpa. ¿Y recuerdan lo que dijo Samuel al pueblo? Dice la Biblia, ya en primera de Samuel, que a ese lugar lo nombraron Eben Eser. Eben Eser. ¿Y sabes lo que significa esa frase, esa palabra? Hasta aquí nos ayudó, ¿quién?
el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa es la imagen, esa es la idea de esa palabra, ayuda. Esa palabra, eser, describe a Dios como ayudador de su pueblo. Y Dios, déjame decirte, de ninguna manera es inferior a nadie. A nadie. ¿Ah? Y no nada más en ese pasaje, en el Salmo 146, no lo vamos a ver ahora, pero ustedes pueden ver en el Salmo 146 cómo Dios ayuda a su pueblo. ¿Ah? Es eso, cómo Dios bendice, cómo Dios cuida, cómo Dios es de bendición para su pueblo. Esa es la imagen que Dios dejó plasmada en la mujer, al decir que la mujer sería ayuda ideal para su marido. Hermanos, esto tiene que cambiar la idea o el concepto que tenemos de alguien que es ayudante. Una mujer, cuando una mujer muestra su afecto, su amor, su bondad, su compasión, su ayuda, cuidando a su esposo e hijos, o en el caso de las que no están casadas, cuando una mujer muestra amor, bondad, compasión y cuida a las personas a su alrededor, está mostrando la imagen de Dios. Está mostrando que ella es ayuda ideal. No tiene que ser una guerrera poderosa como se escucha frecuentemente, ¿no? Simplemente tiene que mostrar la imagen de Dios, su compasión, su bondad, su amor, su cuidado, su ternura hacia su esposo y hacia sus hijos, en el caso de las casadas, y en el caso de las que no están casadas, hacia las personas a su alrededor. Hermana que estás aquí, si crees que por ser ayuda idónea tú eres inferior o débil, es mi deber decirte que me temo que no has entendido lo que significa ser ayuda idónea. Pídele a Dios que te ayude a entender. Ser ayuda idónea no significa ser inferior o débil. No lo es, no lo es. Quítate de la mente esa idea si es que la tienes. Y no tienes que estar casada para ser ayuda idónea. Aunque no estés casada, tú eres ayuda idónea donde quiera que Dios te ha colocado. Ese es el diseño de Dios, es el diseño original de Dios, divino. Así es como Dios diseñó y creó todas las cosas. ¿Y te fijaste en lo que dice Dios al final del sexto día, cuando terminó toda la creación? ¿Qué dice la Biblia? Y vio Dios que era muy bueno, o como dice la Reina Valera, que era bueno en gran manera, en gran manera. Así que, hermanas, ustedes reflejan la imagen de Dios cuando son ayuda idónea en su familia, en su matrimonio o ante las personas que las rodean si es que no están casadas. Estas son mujeres fuertes. Tristemente, el mundo, según la gente en general, una mujer fuerte es una mujer trabajadora, y no estoy diciendo que eso esté mal, ni lo estoy menospreciando, no, de ninguna manera. Son admirables las mujeres que trabajan. Pero el mundo enseña, el mundo piensa que una mujer fuerte es una mujer trabajadora, luchona, guerrera, y tiene su estereotipo, ¿no? Mamá lucha. Mamá lucha. Una mujer que sin la ayuda de nadie puede sacar adelante a toda su familia. Y qué bueno por las mujeres que pueden hacer eso. Pero sabes una cosa, de acuerdo a la palabra de Dios, la fortaleza de una mujer se demuestra en ser la ayuda ideal para su esposo o para su esposa.
Mira, las mujeres realmente fuertes son aquellas que se niegan a sí mismas. Las mujeres realmente fuertes son aquellas que toman su cruz y siguen a Cristo. Son aquellas que en vez de creerse o considerarse superiores a los demás, consideran a los demás como superiores a ellas mismas. Esas son las mujeres fuertes. Y yo les ruego a Dios que ustedes, hermanas, puedan ser mujeres así. Con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, ustedes puedan vivir cada día reflejando la imagen de Dios en su casa, en su matrimonio, en medio de las personas que las rodean. Y hablando de ayuda, Adán necesitaba ayuda. Dios creó a Eva porque Adán necesitaba ayuda. Y esto nos recuerda algo a nosotros, hermanos, varones que estamos aquí, hombres que estamos aquí. Nosotros, oídlo bien, tú y yo, hermano, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y la necesitamos muchas veces. Y lo mejor que podemos hacer es, cuando sea así, cuando necesitemos ayuda, pedir la ayuda de nuestra esposa. Y gracias a Dios, porque Dios creó a la mujer como ayuda idónea. La mujer fue el regalo perfecto para el hombre. Velo de esa manera. La mujer fue el regalo perfecto para el hombre. Así que, esposos que están aquí, esposo que estás aquí, no cometas el error o el pecado, para llamarle tal cual, no cometas el error o el pecado de pensar, yo no necesito la ayuda de nadie. No voltees a ver a tu esposa y no le digas, yo no necesito la ayuda de nadie, mucho menos la tuya. No lo hagas. Y si lo haces así frecuentemente, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Esposas que están aquí, no cometan el error, no cometan el pecado de pensar o aún de decirle a su esposo, o de pensar de esta manera, es inútil, no puede hacer nada sin mi ayuda. No lo hagas. No lo hagas. Pídele perdón a Dios si lo has hecho. O si lo haces. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Vamos terminando. Algo más acerca de la imagen de Dios. Mira, el ser humano refleja la imagen de Dios y el ser humano representa a Dios. El ser humano es como Dios. ¿Sí? ¿Cómo oyes? El ser humano es como Dios. ¿Lo viste? Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. Recuerda, es Dios quien está hablando allí. Así que el ser humano es como Dios. Nota, y esto también quiero que quede bien claro, el ser humano no es Dios. No estoy diciendo eso. El ser humano no es Dios, pero sí el ser humano es como Dios, semejante a Dios. El ser humano lleva la imagen de Dios. El ser humano es parecido a Dios, con la capacidad de reflejar y representar a Dios en muchos sentidos. Y solo el ser humano puede hacer eso, y puede hacerlo como ninguna otra criatura puede hacerlo. Por ejemplo, nada más por mencionar algunas cosas. ¿Dios es inteligente? Sí. ¿El ser humano es inteligente? Sí. Sí. ¿No? ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios ama lo bueno y aborrece lo malo? Sí. El ser humano es un ser moral. El ser humano es capaz de distinguir entre lo malo de lo bueno. ¿Cómo sabe, quién le ha dicho al ser humano que es malo, por ejemplo, robar? ¿Quién se lo dijo al ser humano? Porque tanto aquí como en China se sabe que es malo robar. ¿Cómo lo sabe? Porque el ser humano es creado a la imagen de Dios. El ser humano es un ser moral. Dios es creador.
Y el ser humano tiene la capacidad de crear cosas, no como Dios, pero sí tiene la capacidad de crear muchas cosas. Dios es espíritu, pero siendo espíritu, Dios ve, oye y habla. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Y el ser humano también es espíritu. El ser humano tiene un espíritu, pero también tiene un cuerpo con el cual puede ver, oír y hablar. El ser humano refleja la imagen de Dios y representa a Dios. El ser humano es una criatura, fue creado, pero es un ser humano. Y esto es importante también que lo mencionemos. Repito, el ser humano es una criatura, no es Dios. No debemos adorarlo porque no es Dios, pero es un ser humano. Y como es un ser humano creado a la imagen de Dios, es una persona que lleva la imagen de Dios. No lo debemos adorar, pero tampoco debemos menospreciarlo, ni denigrarlo, ni discriminarlo, ni insultarlo. Sea hombre o mujer, no debemos hacerlo, porque es una persona creada a la imagen de Dios. El apóstol Santiago en su carta, la carta a Santiago, ¿recuerdan cómo dice hablando de la lengua? Dice Santiago que ningún hombre puede domar su lengua. Y es terrible lo que dice enseguida. Dice que con la lengua bendecimos al Dios que está en los cielos, pero con esa misma lengua maldecimos en ocasiones al hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. Y dice la Biblia enseguida, hermanos, eso no debe ser. No está bien. No está bien. Quiero mencionar algunas cosas rápidamente. Mira, el racismo es una ofensa, una grave ofensa a Dios. Es un pecado en contra de Dios, porque atenta contra los seres humanos creados a la imagen de Dios. El aborto es un pecado terrible y una ofensa terrible en contra de Dios, porque atenta contra personas indefensas, creadas, formadas, diseñadas a la imagen de Dios. Varones que están aquí, óiganlo bien, el machismo es una terrible ofensa a Dios, es un insulto a Dios. Es un grave pecado en contra de Dios, porque atenta contra mujeres que fueron creadas a la imagen de Dios. Hermanas que están aquí, óiganlo bien, el feminismo es una terrible ofensa a Dios, es un grave pecado en contra de Dios, porque atenta contra hombres creados a la imagen de Dios. Despreciar, denigrar, insultar, lastimar a una mujer por el hecho de ser mujer es un grave pecado en contra de Dios. Despreciar, denigrar, insultar, lastimar a un hombre por el hecho de ser hombre es un grave pecado en contra de Dios. Despreciar, denigrar, insultar, lastimar a un ser humano por el hecho de ser pobre o rico o analfabeta o instruido, blanco o negro, es una terrible ofensa a Dios. Creerse superior a los demás es un terrible pecado delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo más feo de esto? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, hay 6 cosas que Dios aborrece. No, dice que Dios abomina. ¿Y sabes cuál está a la cabeza de esa lista? Los ojos altivos, la soberbia, la arrogancia. Dios detesta a las personas soberbias y arrogantes, que se creen superiores a los demás y los denigran, los insultan, los menosprecian.
Y en Santiago dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Así que el ser humano refleja a Dios, pero también representa a Dios. ¿Y eso qué implica? Bueno, termino diciendo esto. Esposo que estás aquí, cuando amas a tu esposa y la respetas y la cuidas y la sustentas, cuando la tratas como a vaso más frágil, estás representando a Dios. Cuando no lo haces, estás mostrando algo completamente contrario a lo que no lo es. Esposa, cuando amas a tu esposo y lo respetas y lo ayudas y voluntariamente te sometes a él, a su autoridad, estás representando a Dios. Estás mostrando una imagen fiel de lo que es Dios. Padres, cuando amas a tus hijos y los cuidas y les das buenas cosas y les enseñas y los disciplinas, estás representando a Dios. Hijos, cuando respetas y honras a tus padres y los obedeces y prestas atención a sus enseñanzas y a sus consejos, estás representando a Dios. Cuando ayudamos a los que están en necesidad, estamos representando a Dios. Cuando respetamos las autoridades y nos sometemos a ellas y obedecemos los reglamentos, estamos representando a Dios. Y esto nada más por mencionar algunas cosas. Así que, hermanos, en este tiempo es necesario hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de estas cosas, aunque vayamos en contra de la corriente. El mundo va en la dirección opuesta, creyendo, enseñando y practicando completamente lo contrario. ¿Qué debemos hacer? Dice Pablo en Romanos, no te amoldes a este mundo. En vez de eso, transfórmate. Transfórmate. Tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir enseñando de esto. Negar estas cosas es negar a Dios. Dice el necio en su corazón, ¿recuerdan Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los necios niegan a Dios. Tal vez no lo niegan con la boca, no lo dicen abiertamente con la boca, pero sí lo niegan con su manera de vivir. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y cuando el ser humano niega a Dios, se despista, es decir, se sale del camino. Y cuando se sale del camino, el ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades que nos podamos imaginar. Pónganse de pie. Quiero terminar este tiempo haciendo una lectura y también quiero que la lectura sirva como preparación para la cena del Señor. Busquen en sus Biblias Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hablando de la imagen de Dios. Nosotros ahora llevamos la imagen de Dios, no perfecta, pero sí llevamos la imagen de Dios. Pero hay alguien, que siendo como nosotros, y de hecho todavía Él, es la imagen perfecta de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía desde o antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Te fijas? Amén. Amén. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y eso te incluye a ti y a mí. Gracias a eso, ahora nosotros estamos en paz con Dios. Y esto es lo que vamos a recordar y a celebrar una vez más en la cena del Señor, con el pan y con el jugo de uva. Pero antes de eso, vamos a cantar una canción. Pasen por favor, hermanos del grupo de música. Y vamos a alabar a Dios.